El origen del museo está en prácticamente hace 25 años, cuando yo por veranear, por pasar buena parte de mi tiempo en vacaciones en la zona del Maestrazgo, me di de bruces con la figura del general Cabrera, que allí está muy presente en la toponimia, está muy presente en la tradición oral, está muy presente en los recuerdos de la gente que habla genéricamente de la guerra de Cabrera. Y poco a poco me fui dando con el personaje, con los lugares donde hubo batallas, donde hubo una maestranza, donde el propio Cabrera pernoctó. Esto me incitó a escribir un primer libro sobre una visita a los lugares y escenarios de las guerras carlistas del siglo XIX en el Maestrazgo y a sugerirme la posibilidad de escribir una biografía del general Cabrera. Lo que empezó siendo una posibilidad acabó siendo 7 años de trabajo por las noches cuando volvía de trabajar, escribiendo la biografía de Cabrera. A partir de ese momento empecé a recopilar documentos, fotografías, objetos, con la intención de que me sirvieran primariamente para ilustrar esa biografía. Lo que pasa es que poco a poco me fui aficionando, ya sabe cualquier coleccionista que una vez que tiras del hilo acaba saliendo el ovillo entero, y lo que empezó siendo Cabrera acabó siendo la primera guerra carlista, luego la primera y la segunda. Cabrera tiene el inconveniente de que abarca todo el arco de la historia del carlismo, desde la caída del antiguo régimen hasta la restauración, y por tanto también la tercera guerra carlista, y ya puestos así, ¿por qué no completarlo en el ciclo completo hasta la guerra del año 36, la cruzada, que de alguna forma se puede considerar que es la cuarta guerra carlista? Empecé recolectando esas cosas, las ponía en un armario, debajo de una cama, en el altillo de mi casa. Llegó un punto en que ya no sabía lo que tenía, desde luego mis hijos no sabían lo que tenía, y haciéndome ya mayor dije, no me voy a dar yo el gusto de por lo menos ver lo que tengo y poderlo compartir con los amigos y los conocidos, ¿no? Y de ahí nació la idea de comprar algún sitio o de tener algún sitio donde pudieras poner esta colección. En lo alto del monte Isusquiza, en Landa, en la provincia de Álava, había un monolito con una cruz y un altar en lo alto de la cima del monte, después de un viacrucis que se hacía a lo largo de su ladera, en el ascenso, y esta cruz recordaba los caídos en la acción de Isusquiza en la toma de esta cota en la Guerra Civil Española. Estas placas y este monumento fue volado por la ETA, profanado en repetidas ocasiones, y estas placas aparecieron dispersas por el monte y tiradas y vandalizadas. Y fueron los carlistas alaveses los que la recogieron y la conservaron durante años, y cuando hicimos este museo los que la trajeran para que pudieran ser conservadas en este lugar. Tiene una inscripción preciosa en el vástago de la cruz, de la que solamente queda hoy en día la cruz apoyada sobre el altar, y cada 2 por 3 echan un cubo de pintura roja sobre ella. En el vástago de la cruz, ya digo, forrada por todas estas placas, se leía esta leyenda: español que pasas por el camino de la vida, detente al pie de esta cruz, recuerda a los héroes y a los mártires, reza una plegaria a Dios por ellos y por España. Más vale morir en la pelea que asistir al exterminio de la patria y del santuario. Y así, trabajando, se hicieron fuertes, con la muerte vencieron. Dios, ante quien no hay héroe anónimo, lo resucitará en la resurrección de la vida. 8 de octubre del 36, primer año triunfal, fuerzas del Requeté de Álava, con infantería San Marcial, invocando el nombre de España bajo el signo del caudillo, ocuparon y defendieron Isusquiza, dando a España el triunfo de su valor y a Dios la gloria de su triunfo. Y aquí podemos leer, desde los capitanes, los cabos, los soldados, los caídos del regimiento San Marcial, mientras que en este otro lado tenemos a los requetés alaveses que dieron su vida en esta cota de Isusquiza. El comandante, don Julián Cogolludo, capitán, teniente, alférez, cabos y requetés boinas rojas carlistas alaveses. Desde luego un recuerdo y una memoria que merece la pena conservar de esta gesta heroica, como tantas otras que hubo en nuestra guerra de liberación.
Yo creo que la historia del carlismo permite una cronología bastante fácil de hacer, ¿no? Es decir, está todo lo que es la Primera Guerra Carlista y los años inmediatamente posteriores a esa Primera Guerra, que enlaza mucho con la campaña montemolinista, de la que es prácticamente un apéndice, luego el gran momento de la Tercera Guerra Carlista y el derrocamiento de Isabel II y el periodo que hay hasta la Restauración, y luego finalmente la Cruzada o la República, el lanzamiento contra la República y la Cruzada del año 36. Hay entre guerras unos periodos de predominio, diríamos, de la faceta política o de la faceta civil del carlismo, que también me han interesado mucho y que de hecho he procurado reunir en una sala precisamente del carlismo civil, del carlismo no militar, de la acción política del carlismo y de los pensadores tradicionalistas, de los políticos tradicionalistas, que los hubo y muy destacados. Hay otros museos carlistas, hay muchas piezas de carlismo dispersas en museos oficiales, museos del ejército, etc. Hay singularmente un museo del carlismo magnífico en Estella, pero este no es un museo sobre el carlismo, este es un museo carlista. Esto es una obra de apostolado, esto es una obra de apostolado patriótico, de apostolado religioso, con el ánimo de dar a conocer, de divulgar una parte de la historia de España que desgraciadamente es desconocida, manipulada o negada en la actualidad. El gran problema de los museos privados, y no digamos de los museos particulares como es este, es su continuidad en el tiempo. Es decir, aquí hay solamente dos méritos. El primer mérito es reunir lo que está disperso, que es una tarea que ya digo lleva décadas, y lo segundo es poner en valor lo que se ha recolectado. Es decir, un sable en un armario o una boina en un armario de un particular no sirve para nada porque no tiene contexto y no forma parte de un relato. Mientras que ese sable puesto, ubicado con otros objetos de la época y en un contexto que permite una narración de una historia, pues adquiere otro valor. Entonces, lo que sería dramático es que lo que ha costado 3 décadas en reunirse se volviera a dispersar a mi muerte, ¿no? Entonces, mi preocupación fundamental es probablemente la constitución de alguna fundación o de alguna otra entidad legal que garantice la continuidad en el tiempo más allá de mi vida. El otro día un periodista se refería a que dentro de la tarea que nos supera de la defensa de la cristiandad, del orden social cristiano, amenazado en la actualidad quizá más que nunca por la revolución, etc., él sentía la responsabilidad de defender su trozo de muralla. Él decía, yo no puedo con todo, pero sí puedo hacerme responsable de la defensa del trozo de muralla que tengo encomendado. Pues de alguna forma yo lo siento como esa vocación que Dios me ha dado, de decir, bueno, pues de los muchos frentes de defensa de la familia, de defensa del Estado católico, de defensa de la moralidad pública, de defensa de las leyes cristianas, etcétera, de los muchos frentes en los que hoy en día podría combatirse, yo personalmente he sentido la vocación de interesarme por el frente de la verdad histórica del carlismo para combatir la manipulación, la deformación, la distorsión, la ignorancia sobre una página importantísima de la historia reciente de España. El carlismo no es un fenómeno único de España en el sentido de su ser más profundo, que es la lucha contra la revolución, la defensa de la cristiandad y la lucha contra los principios revolucionarios, fundamentalmente contra los principios de la Revolución Francesa. Y esa resistencia contra la revolución se produjo en todas las naciones de la cristiandad y de la cristiandad europea. Lo que pasa es que en España se dio un hecho singular, que es la conjunción de una reivindicación dinástica con esa resistencia del pueblo, de sus formas de vida, su idiosincrasia y sus instituciones contra los principios de la revolución. Por tanto, el carlismo encuentra afinidad en otros muchos movimientos contrarrevolucionarios europeos y con él simpatizan cualquiera que en cualquier lugar del mundo defiende el orden social cristiano contra la revolución. Yo he incorporado a la antesala, a lo que es el prólogo, diríamos, de introducción del carlismo, un chuán, la imagen de un chuán, que son los vandeanos, los que en el oeste de Francia, al norte y al sur del Loira, en aquellas comarcas de Bretaña, de Normandía y de la Vendée, se opusieron a la Revolución Francesa. Y de alguna forma el carlismo se inspira en esa misma corriente de resistencia. Por tanto, un chuán o
jacobita inglés o cualquiera de los europeos que se enfrentaron a la revolución napoleónica, liberal y luego posterior marxista, encontrará aquí resonancia en el carlismo. El carlismo es la continuidad de la historia de España. El carlismo no es un movimiento político que irrumpe y debuta en el siglo XIX. El carlismo es fundamentalmente, yo lo suelo decir así, la reacción inmunológica del ser nacional contra la irrupción de unas ideas que antagonizaban profundamente contra nuestra manera de pensar, de sentir y de amar. Entonces hay un rechazo de lo no propio. Hay una imposición de una cosmovisión, de unas ideas que son antagónicas con la tradición española. Entonces diríamos que, curiosamente, la historia de España en alguna medida continúa más en el monte, en las cárceles, en los frentes de batalla donde luchaban los carlistas, más que en los despachos oficiales o en los palacios desde que se ejercía el gobierno. El carlismo es fundamentalmente un movimiento contra los principios de la Revolución Francesa. Si nos remontamos a su vez a los orígenes de la Revolución Francesa, a la Ilustración, al protestantismo, al ocamismo, pues nos remontamos obviamente varios siglos. Pero en lo que se refiere al mundo moderno, la Revolución Francesa fue la eclosión de esos principios revolucionarios que atacaban la visión que tiene en su centro a Dios, que naturalmente entiende el orden político también respetuoso de una ley divina y de una ley natural que está incardinada en el ser de las sociedades, etc. Bueno, pues llegamos aquí al final de nuestra visita de este museo que no me gustaría llamar un relicario de la historia de España, no me gustaría llamar un museo en ese sentido de petrificación que conlleva la palabra museo de la historia del carlismo, porque el carlismo está vivo, porque el carlismo no muere, porque el carlismo representa la verdad de España, la tradición española, y la tradición de española es inmortal.